Hola chiquillos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra clase número 11 de Estadística y Probabilidad, cuyo objetivo es aplicar definición de probabilidad y condicional. La clase del día de hoy vamos a comenzar de una forma diferente. Nos va a hacer la intervención la Miss Paula González, que es la Miss del proyecto Integración. Hola chiquillos, buenos días, espero que estén todos bien. Aquí vamos a improvisar para conocer más o menos cómo amanecieron hoy día, cómo están los ánimos para poder hacer la clase. Entonces ustedes, como ven aquí en la imagen, dice ¿cómo te sientes? De acuerdo al emoji. Si pueden ir respondiendo en el chat. Silencien los micrófonos, por favor. Ahí sí. Ahora sí, si pueden ir respondiendo en el chat cómo se sienten hoy, sí, según los numeritos y las caritas que aparecen acá. Claro, pueden poner el numerito, pueden poner las caritas en el chat. La idea es que vayan participando, para ir conociendo cómo están. Exactamente. Brandon a ver, dice Amapola dice 2 y 5. Ya, está triste la Amapola. Oh. La Catalina dice 9, está feliz. La Pili pregunta si sí, no hay carita seria. Oh, no hay carita seria, de veras. La Tiare 1 está feliz. El profesor Belfort es la 8, con la lengüita para afuera. La Vale Roja está enojada. ¿Qué pasó? Peleó con la mamá. ¿Qué le ha puesto? Hizo el video TikToker y le dijo a la mamá, mamá, le voy a hacer un video a la profesora. Profesora, yo me levanto a las 8 de la mañana, luego desayuno solo lechuga. Después hago toda mi pieza y me preparo para hacer el almuerzo. Tiene sueño. Mira la Anita, el 1 feliz. Galaxy A50, necesitamos que se cambie el nombre, por favor. Me dice que está medio triste, medio cabizbajo. Care Bermúdez también está feliz. Felicitaciones. También tengo sueño, la Tiare. Miren, chiquillos, acá al ladito hay unos mensajitos súper lindos, a ver si los que están tristes les cambia un poquito el ánimo. Dice, hola, te dejo un saludito, un abrazo y un beso que te dure todo el día. ¿No es cierto? Que tenga un excelente y bendecido día. ¿Sí? Así se llevan un pedacito de nosotros para todo el día. Harto ánimo, chiquillos, ya queda poco. Quedan como 8 clases, chiquillos. Por si quedan 8 clases. Muy poquito. Ya, damos inicio. Ahora gracias, con todo chiquillo. El power. Gracias, Paula. Ya. Comenzamos. Comenzamos con un resumen de la clase anterior. Recuerden, chiquillos, que la clase anterior comenzamos con probabilidad condicional, ¿no es cierto? Y como pueden ver en la pantalla, comenzamos nuestra clase con un juego, el show de Monty Hall, y este juego consistía en que habían 3 puertas, en una hay un auto y en las otras 2 hay una cabra. Entonces, aquí cuando, ejemplo, si nosotros elegíamos la puerta número 1, Monty, que es el presentador, me iba a abrir una de las otras 2 en donde estuviera la cabra. Y aquí, ¿qué sucede? Cuando me abre una de las puertas que está la cabra, yo conozco una información, sé que en esa puerta está la cabra, ¿sí? Entonces hay como una condición de por medio, me dicen, ¿usted se cambia o permanece en la puerta si sabe que en la puerta número 3, por ejemplo, hay una cabra? Entonces ahí, lógicamente, ustedes cuando no lo conocían, había como una especie de dilema, de nerviosismo, porque no sabían si quedarse en la puerta o cambiarse, como los típicos concursos que hay en la televisión, que hasta don Francisco lo aplicó. Entonces, ustedes se dan cuenta que lo que convenía era un cambio de puertas, porque si ustedes se cambiaban de puerta, había más probabilidad para ganar. Entonces, como lo que nos dijo el profesor Luis en la clase anterior, cada vez que yo conozco una condición, sea algo de por medio, la probabilidad va a cambiar, el valor de la probabilidad cambia, es lo que vamos a dar pie a la clase del día de hoy. Que también vimos, aquí tengo el lápiz, pasando en limpio, nos dimos cuenta que la probabilidad condicional es la probabilidad de que un suceso ocurra bajo la condición de que se conozca información preexistente
acerca de algún otro evento. Ejemplo, en el juego de Monty Hall, tengo que, no sé, saber la probabilidad, dónde tengo mayor probabilidad, quedándome en la puerta que elegí, cambiándome, si ya conozco que en una puerta ya hay una cabra. Entonces nos dimos cuenta que se simboliza como esto que está apareciendo, la probabilidad de A y el slash. ¿Alguien recuerda lo que significa el slash aquí en probabilidad condicional? Si me lo escriben en el chat o habilitan el micrófono, ¿qué significaba el slash aquí en la probabilidad condicional? A ver, ahí dice, sabiendo que, muy bien, se sabe que, muy bien, o dado que, ¿no es cierto? Se sabe que, dado que, sabiendo que ocurrió algo o que va a ocurrir. Entonces, ¿qué dice aquí? Esto es la probabilidad de que el suceso A ocurra sabiendo que el suceso B ya existe. ¿No es cierto? ¿Ha ocurrido o ocurrirá? Sí, sabiendo que ocurre el suceso B. Muy bien, Brandon. Su respuesta completa. Entonces, recordemos algunos problemas que son los mismos que vimos en la clase anterior para los que no estuvieron. Dice, voy a bajar un poquito la pantalla. Dice, sigamos con algunos problemas que ya conocemos. Comenzamos, yo les dije, chiquillos, lo importante aquí es la probabilidad, que no solamente ustedes lo relacionen con juegos de azar, sino que también hay que relacionarlo con la vida cotidiana. ¿Y cómo se hace esto rápidamente? Con tablas estadísticas. Entonces esta tabla, como le iba comentando, era súper buena porque me relaciona 3 variables. El sexo, hombre-mujer, si vive en un lugar urbano o rural, y la edad según algunas escalas de edades. Entonces, ¿cuál es el experimento? Si se selecciona al azar un niño o niña de esta tabla. Entonces vimos este ejercicio, esta pregunta. Dice, si se sabe que se ha seleccionado una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que viva en una zona rural? Entonces, fíjense bien, si se sabe, ya tenemos información de por medio. Sabemos que salió mujer. Al seleccionar a un integrante de esta tabla, sabemos que salió mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que viva en una zona rural? Entonces me están pidiendo esa probabilidad. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Primero, creo que ya me están respondiendo. 0,131, que están rapidito. Entonces, de esta tabla, yo le coloqué otra más, que esta. Entonces empezamos a ver nosotros nuestras columnas, nuestras filas. Sabemos que es mujer, que es todo esto que está aquí resaltado. Y me dice cuál es la probabilidad que sea de zona rural. Entonces, zona rural, ustedes saben qué es todo esto. Todo eso es zona rural. Pero ¿dónde se intersecta ese círculo rojo con lo que está destacado? Aquí. 13,1. Y recuerden que ese 13,1 está en porcentaje y la probabilidad, siempre el valor de la probabilidad tiene que estar entre ¿qué valores, chiquillos? ¿Entre qué valores? Entre 0 y 1. Muy bien, muy rápido. Siempre la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser negativa, ni 2, ni 3, ni 4, ni 10. ¿Por qué? Porque aquí está en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese valor que está en porcentaje? Para dejarlo sin porcentaje. Muy bien, Raimundo. Hay que dividirlo en 100. Hay que dividirlo en 100. Entonces, el 13,1 al dividirlo en 100, el 13,1. El 13,1 al dividirlo en 100, ¿cómo se divide con decimales? Y en 100 se corre la coma la cantidad de ceros. Si hay 2 ceros, ¿qué es lo que se hace? Se corre hacia la izquierda dos espacios. 2 ceros se corre. Entonces esto me va a quedar 0,131, como lo que decían los chiquillos. Entonces la probabilidad de que... ¿De qué me están pidiendo la probabilidad? De zona rural, que viva en zona rural, sabiendo que es mujer. Entonces recuerden que después del slash va lo que ya conocemos. Y es igual a 0,131. Eso lo vimos en la clase anterior. Uno más. Vimos, ¿cuál es la probabilidad de que el seleccionado viva en zona urbana si se sabe que tiene entre 14 y 17 años? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que viva en una zona urbana si se sabe que tiene entre 14 y 17 años? Entonces aquí nosotros tenemos nuestra tablita y destacamos los 14 y 17 años. Y ahora encerramos la zona urbana. A ver, veamos acá los chiquillos que ya me están respondiendo. 0,874. Muy bien, Amapola, Brandon. Veamos. Que sea urbana. Acá está. Ay, disculpen. Urbano es esto de acá. ¿En dónde se intersecta el círculo rojo con lo destacado? Aquí.
Entonces, como está un número gigante y sabemos que está en porcentaje, hay que dividirlo en 100. Entonces, escribimos la probabilidad. ¿Qué es lo que me piden? Si se sabe, la probabilidad que sea urbano, que viva en una zona urbana, sabiendo que tiene entre 14 y 17 años. Y eso igual a, si lo divido en 100, 0,874. Y eso es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, fíjense bien, estas son preguntas que vimos en la clase anterior. ¿Cuál es la probabilidad de que el seleccionado sea mujer sabiendo que vive en una zona rural? ¿Cuál es la probabilidad de que el seleccionado viva en una zona urbana si se sabe que tiene 14 y 17 años? ¿Cuál es la probabilidad de que el seleccionado sea mujer sabiendo que tiene entre 6 y 13 años? Entonces la pregunta de la clase anterior, ¿qué tienen en común estas preguntas? A ver si alguien recuerda. ¿Qué tienen en común? Muy bien, Raimundo, está aplicadillo. Si se sabe que, sabiendo que hay una... Y con otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir eso? El si se sabe qué, sabiendo qué, como para que no seamos muy mecánicos. ¿Qué tenemos de por medio? Una condición, muy bien, vale. Tenemos una condición, tenemos información previa, que ya ocurrió un suceso, muy bien, Brandon, ya sabemos que ocurrió algo. Entonces, eso quiere decir que hay información previa, muy bien, chiquillos, espero que todos estén en la misma sintonía que el resto. Entonces, comenzamos la clase de hoy. Dice, distribución de incendios según su origen. Este otro ejemplo, este lo rescaté del programa del Mineduc del año 2019, del Plan Común, y en la actividad número 3, que es súper buena porque aparece mucho en PSU. Fíjense bien, dice distribución de incendios según su origen. Este primer círculo acá, que es un diagrama de torta, me demuestra todos los incendios que han ocurrido. Me dice, de origen eléctrico, el porcentaje de ocasionado en incendio es del 18% y de otro origen es el 82%. Pero este diagrama que está aquí, esta distribución, como que me la acotan mucho más. ¿Qué quiere decir? Según el origen eléctrico, ese 18% se divide en estructural, que es un 84, y de empalme, que es un 16. Estructural puede ser, no sé, los tabiques, pueden ser, no sé, unas paredes de material ligero, entonces están muy expuestas a que ocurra un incendio, y de empalme, esto lo averigüé, quiere decir, por ejemplo, cuando hay conexiones de cable, cuando ya hay unión de 2 o más cables, ahí ya se habla de empalme, cuando hay uniones de cable. Entonces, ya, sigo. Entonces, sigo. La clase del día de hoy, lo que vamos a analizar es este tipo de problemática. Tengo un diagrama de torta en donde se demuestra la distribución de incendios según su origen. Tengo dos tipos de orígenes, o sea, los incendios, ¿por qué se provocan? Uno, si es de origen eléctrico, ustedes saben que de repente por un aparato eléctrico hay un cortocircuito y se originan incendios. Y otro es de otro origen. Puede ser ocasionado, no sé, por una cocina, una chimenea, una estufa, etc. Pero este diagrama de torta se divide a la vez, este de origen eléctrico, como que le dan, lo especifican más, solamente este sector azul. Y dicen, si es de origen eléctrico, tenemos dos opciones, que sea estructural, según las paredes, no sé, de material ligero, hay un 84%, y si se provoca por empalme, o sea, por uniones de cable, ustedes saben que en las casas, hasta colocar un enchufe, hay uniones de cable, ¿no es cierto? Tierra, positivo, negativo, y eso significa de empalme. A veces estas uniones están mal hechas o ocurre un cortocircuito, y ese es un 16%. Entonces, a partir de este diagrama, vamos a empezar a trabajar. Ya, el mismo diagrama, está en otro color. Dice, ¿es correcto afirmar que la probabilidad de un incendio de origen estructural es de 0,84? ¿Es correcto afirmar? Esta es típica pregunta de PSU. ¿Es correcto afirmar, sí o no, que la probabilidad de un incendio de origen estructural sea 0,84? ¿Qué creen ustedes? No importa que se equivoquen. ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcto afirmar a partir de este diagrama que la probabilidad que ocurra un incendio de origen estructural es de 0,84? Esto está en porcentaje, o sea, se divide por 100. ¿Será así? ¿Será así? ¿Será 0,84? ¿Qué creen ustedes? Matías Arauz, no. No es correcto. Miren, ¿por qué? ¿Por qué no es correcto? Esto es de PSU.
Sí o sí, son las típicas estas, la una, solo la 1, solo la 1, 2. ¿Por qué no será correcto? Que afirman la probabilidad de un incendio de origen estructural es 0,84. Si alguien quiere habilitar el micrófono, no importa que se equivoque, ahí Matías o Goran. ¿Por qué no será correcto? O que me lo escriban. Fíjense bien. Todo el primer círculo, el primer diagrama me demuestra todo el origen de los incendios provocados, el 100%. Y después el chiquitito, este de acá de la derecha, solamente me está especificando si es de origen eléctrico, no pilar. Porque ese 84 es del 16, muy bien. Ese 84%, chiquillo, es del 18. Es del 16 y del 18, y ese es solamente del 18 de origen eléctrico. A ver, veamos qué más me dice. Lo de arriba. Muy bien, miren. Si me hubiesen dicho del... Ya, miren, vamos a hacerla, no quiero adelantarme. No me pueden, es incorrecto afirmar que la probabilidad de un incendio de origen estructural es de 0,84, eso es incorrecto porque eso solamente es según el origen eléctrico. Entonces aquí como que me están dando el 0,84 del todo. Y ese 84% que está ahí, que dice de estructural, es solamente origen eléctrico, no me está hablando del todo. Miren, ahora lo van a entender. Ahora lo van a entender. Le voy a poner más información. ¿Es correcto afirmar que la probabilidad de un incendio de origen estructural es de 0,84? Pero fíjense ahora lo que voy a colocar. Ahí está el mismo diagrama. Si se sabe que fue de origen eléctrico, eso le agregué. ¿Es correcto afirmar que el incendio de origen estructural es de 0,84 su probabilidad si se sabe que fue de origen eléctrico? ¿Está correcto ahora? ¿Sí o no? ¿Estará correcto? ¿Estará correcto? Alguien que me diga si yo le agrego ahora, si se sabe que fue de origen eléctrico. Sí, muy bien, Matías. Fíjense bien, ahora yo sé, me están diciendo, ¿es correcto afirmar que la probabilidad de que el incendio sea estructural es de 0,84? Si sabemos, conocemos la condición que solo es de origen eléctrico, sí. En cambio, anteriormente yo lo tendría que haber mirado con respecto al todo, al 100%, y ese 84 no es del 100%, era solo del origen eléctrico del 18. Fíjense bien que solamente aparece desde ese lugar de ahí, ese lugar verde. Entonces, es correcto afirmarlo ahora. Entonces, fíjense bien, la probabilidad de que sea estructural, sabiendo que es de origen eléctrico, es de 0,84. Ahora sí es correcto afirmar. Antes no, porque antes me decían, ¿es correcto afirmar que la probabilidad de un incendio de origen estructural es de 0,84? Si no me dicen nada, yo sé que es del todo. Son espacios muestrales distintos. En esta pregunta, sin esto, el espacio muestral es el 100%. En cambio, si se sabe que fue de origen eléctrico, el espacio muestral es solo ese 18%. Entonces, eso es lo que le decía el profesor Luis en la clase anterior. Cuando hay una condición de por medio, se sabe algo, la probabilidad cambia, es totalmente distinta, porque nuestro espacio muestral, o sea, el total es distinto. Aquí, en esta pregunta solita de arriba, estoy trabajando con el 100. En cambio, si sé que fue de origen eléctrico, estoy trabajando solo con el 18. Vamos a ir haciendo más ejercicio, no se me compliquen. Miren, dice, el diagrama de árbol es una forma de representar la probabilidad condicional, porque cada rama del árbol representa una condición. Ya, miren, me voy a devolver para que entiendan eso del diagrama de árbol. Miren, aquí lo voy a dibujar. Tengo dos tipos de orígenes. Tengo el de origen eléctrico, estoy haciendo un diagrama de árbol, origen eléctrico y otro origen. El de origen eléctrico es un 18%, que es un 0,18. Y el otro origen era 0,82. Si sabemos que es eléctrico, tenemos dos ramitas más. Tenemos una posibilidad de que sea estructural y tengo una posibilidad de que sea por empalme. Oye, esto está corrido, eso que está ahí va ahí. Sea por empalme.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea estructural? 0,84. Y que sea por empalme, 0,16. Fíjese este diagrama de árbol. Esto ustedes lo han aplicado de séptimo básico, el diagrama de árbol, a lo mejor de octavo. Entonces, fíjense bien, que lo que me dice la diapositiva siguiente, el diagrama de árbol me representa una probabilidad condicional. ¿Por qué? Me dice que el incendio sea estructural, su probabilidad, ¿cuál es? Sabiendo que es de origen eléctrico. Dado que es de origen eléctrico, profesora, es 0,84, pues ahí en la rama me lo está diciendo, 0,84. ¿Cuál es la probabilidad de que el incendio sea estructural? Dado que, sabiendo que es de origen eléctrico, 0,84. ¿Cuál es la probabilidad de que sea por empalme, sabiendo que es de origen eléctrico? 0,16, profesora. Entonces, fíjense bien, lo que yo quiero que vean aquí, que es una pregunta del modo. El diagrama de árbol me representa probabilidad condicional, que hasta el día de hoy no lo sabían, pero siempre cada una de las ramas es una condición. Fíjense bien, miren, ahora se lo voy a mostrar con un ejemplo que es típico de probabilidad. Lanzar un dado 2 veces o lanzar 2 dados. Entonces, miren, si yo lanzo un dado, ¿qué opciones tengo? Si yo lanzo el dado una vez, tengo la opción de que me salga el número 1 en la cara superior, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Del 1 al 6, muy bien, Brandon. Entonces, lancé el dado, este es el primer lanzamiento, lo voy a escribir ahí. El primer lanzamiento. Y tengo estas opciones, tengo 6 opciones, ¿no es cierto? Entonces, tengo 6 opciones. Lancé el dado 6 una vez y me pueden salir esas 6 opciones. Ahora, si en el primer lanzamiento me salió 1, solamente voy a trabajar con el 1. Ahora quiero hacer el segundo lanzamiento. ¿Qué opciones tengo? Si ya en el primer lanzamiento me salió un 1, sabiendo que me salió el 1, ¿qué opciones tengo que me salgan en el segundo lanzamiento? Las mismas. Si me salió el 1, en el segundo lanzamiento me puede salir el 1. Entonces aquí este es el segundo lanzamiento. Entonces miren, ¿cuál es la probabilidad de que en el segundo lanzamiento me salga el 1, sabiendo que, dado que en el primero me salió el 1, esto es probabilidad condicional? ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo lanzamiento me salga el 1, sabiendo que, dado que, si sé que en el primero me salió el 1? También tenemos la opción, si en el primero me salió el 1, en el segundo me salió el 2. Sí, muy bien, Raimundo. Si en el primero me salió el 1, tengo la opción de que en el segundo me salga el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ahí lo podemos hacer para todas las ramas. Aquí, lógicamente, por espacio, aquí también en el 4 puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 opciones en cada uno de ellos. Entonces, lo que yo quiero que se den cuenta, que el diagrama de árbol, pregunta del modo, me representa una probabilidad condicional. ¿Por qué? Cada una de las ramas del diagrama son condicionadas por la anterior. Para que me salga en el segundo lanzamiento el 2, dependo de lo que me salió en el 1, porque necesito saber qué es lo que me salió en el 1. Sí, entonces yo quiero calcular la probabilidad de que en el segundo lanzamiento me salga el 5, sabiendo que en el primero me salió el 4. Probabilidad condicional. Tengo una información previa de por medio. Entonces eso es lo que yo quiero que vayan relacionando. Contenido de cursos más pequeños con el contenido nuevo de ahora. Sigamos con nuestro ejercicio de corte estadístico. Dice, distribución de incendios de origen eléctrico. Entonces, este diagrama de torta, en donde el origen eléctrico era de un 16%, yo lo voy a distribuir según la cantidad de estos incendios de origen eléctrico. Es durante el 2015, de acuerdo con los elementos involucrados y la compañía de bomberos que lo atendió. Miren la tablita, quiero que la vayan entendiendo. Dice, elemento involucrado, dice, cable fijo o móvil. Dice, 29 incendios fueron originados por cable fijo o móvil si fueron atendidos por la compañía de bomberos número 1. Otro elemento involucrado, falla eléctrica de empalme, o sea, por la unión de los circuitos. Si me voy a esta, falla eléctrica de empalme, y no sé, hubieron en total 48.
falla eléctrica de empalme. En total fueron 48. Pero que haya sido atendido por la compañía de bomberos número 4, son solo 5. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo de la tablita. Quiero que ustedes me digan ahora por el chat, ¿cuál es el total de incendios que ocurrieron en el año 2015 de origen eléctrico? Si fue por origen eléctrico, ¿cuál es el total de incendios? ¿Cuál será? Estos son solamente cantidades, díganme el numerito. Solamente estos son cantidades, no son porcentajes. No le estoy preguntando por probabilidad, sino que el numerito. ¿Cuántos incendios en total hay durante el año 2015 por origen eléctrico? ¿Cuántos incendios en total hay? Me vayan escribiendo. Hay 6, hay 147, hay 76, hay 101. ¿Cuántos incendios en total hay? ¿Está un poquito difícil leer la tablilla? Ahí alguien me escribe. 298, Matías Grado, muy bien, Bianca Monsalve. En total, esto es lo que necesitamos que ustedes vayan entendiendo. En total hay 298, ese es el total de incendios del año 2015. ¿Sí? Del año 2015. Esos incendios en total hubieron. Y esos incendios totales los empezaron a dividir. Porque se ocurrió por cable fijo móvil, son 147. Si por iluminación fueron 13, pero en total fueron 298. Ahora, ¿cuántos incendios en total hubieron si fueron atendidos por la compañía de bomberos número 2? ¿Cuántos incendios totales atendieron la compañía de bomberos número 2? ¿Cuántos incendios totales? 76, muy bien, chiquillos, 76. 76 incendios totales por la compañía de bomberos número 2. Entonces, veamos las preguntas. Ya, conociendo nuestra tabla, y ya la entienden, dice, la primera pregunta dice, considerando el total de incendios de las 4 compañías, el total, ¿cuál es la probabilidad de que un incendio tenga como origen algún equipo electrónico o electrodoméstico? Ahora, antes que me respondan, lo primero que tengo que hacerme son 2 preguntas. Puede ser cualquiera de las 2 para saber si estamos bajo un ejercicio o un problema de índole condicional. La primera pregunta es, en esta pregunta, mire, fíjense, considerando el total de incendios de las 4 compañías, ¿cuál es la probabilidad de que un incendio tenga como origen algún equipo electrónico o electrodoméstico? La pregunta es, ¿se tiene información previa sobre otro suceso que pueda interferir en la existencia del suceso C? Ya miren, aquí estos sucesos, por una cosa de orden, vamos a decir que el primero va a ser A, segundo B, el tercero C, este va a ser D, este E y este F. Entonces, por eso dice ahí, yo tengo, si se tiene información previa sobre otro suceso que pueda interferir en la existencia de C, que sea de equipo electrónico o electrodoméstico, para calcular esta probabilidad. ¿Me dan información previa? ¿Sé algo de por medio? Hay otro tipo de pregunta. Cualquiera de las 2 se pueden hacer. ¿Se desea saber la probabilidad de ocurrencia de solo un suceso o de un suceso sabiendo que otro ya ocurrió u ocurrirá en esta pregunta? ¿Sé información previa o es solo el cálculo de un suceso? ¿O conozco algo de por medio? ¿Saben? Ya me están respondiendo, 76, 76. Veamos. Considerando que el total del incendio de la compañía de bomberos es 298. Disculpen, me cambié sin querer. Ya, la compañía de bomberos son 298 en total. Sabemos que ese es mi espacio muestral, ¿no es cierto? Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un incendio tenga como origen algún equipo electrónico o electrodoméstico? O sea, esta, de acá. Esta de acá, la C. Pero yo no tengo ninguna condición, yo no sé, si sé que fue atendido por la compañía de bomberos número 1. Entonces, esto es una probabilidad común y corriente. Es una probabilidad común y corriente. Entonces, ¿cómo se calcula esta probabilidad de C común y corriente? Es, ¿cuánto en total tengo que fue de equipo electrónico, electrodoméstico? ¿Solo de eso?
Solo el cálculo de un suceso. Sé que son 57, esto es la regla de Laplace. Son 57, sé que se atendieron 57 incendios de un total de 298. Es una probabilidad común y corriente. Fíjense bien cómo la escribí. ¿Cuál es la probabilidad de que el incendio sea de origen C, de electrónico electrodoméstico? No sé, no tengo un dado qué, no tengo nada. ¿Sí? Matías Arao, aquí no son reglas de 3. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Son solamente reglas de Laplace. Casos totales favorables, que sabemos que equipo electrónico son 57, sobre los casos totales, que son 298, los favorables y los totales. ¿Ya? Pero fíjense bien ahora que esta probabilidad va a cambiar. Miren esta pregunta que viene ahora, la misma tablita. Voy a borrar esto de acá abajo. La misma tablita. Ya, miren la tablita. Miren la pregunta ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que el incendio haya sido por un equipo electrónico? Entonces aquí yo tengo A, B, C, D, E y F. Entonces me están diciendo lo mismo. Tengo que dar énfasis en el C. Pero dice, si se sabe que este fue atendido por la compañía de bomberos O2, entonces sé que fue atendido por esta compañía, sé que fue atendido por esta compañía. C. ¿Es condicional o no es condicional? Me hago las mismas dos preguntas anteriores. ¿Será probabilidad condicional? Sí, hay información previa, muy bien. Sé que fue atendido por la compañía de bomberos número 2. Entonces, ahora, ¿cómo le escribo? Digo, ¿cuál es la probabilidad de que el incendio sea de origen estructural, o sea, no, de equipo electrónico o electrodoméstico, sabiendo que fue atendido por la compañía de bomberos número 2? Entonces, ¿cuántos casos a favor tengo? ¿En dónde se me entrelazan estos dos resultados? En 30. Son 30 casos favorables. Pero ahora fíjense bien, 30. Pero ahora mi espacio muestral, o sea, el todo, no son 298. Me cambió la probabilidad. Ya no estoy trabajando con el total, sino que ahora, ¿cuál es mi total? Ya no son 298 porque no estoy trabajando con el total, solamente con la compañía de bomberos número 2. ¿Cuál es mi total? 76, muy bien. Los incendios que atendió la compañía de bomberos número 2 en total son 76. Entonces esa es la probabilidad, 30 sobre 76. Fíjense bien, cuando ya me dieron información previa, me dieron una condición, la probabilidad cambió totalmente. Ya no estoy trabajando sobre el total, sino que ahora estoy trabajando sobre otro espacio muestral, otro total. ¿Sí? Solo se deja así, podrían dividirlo. ¿Sí? Si lo dividen, tienen lista la probabilidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, todas estas probabilidades que estamos haciendo son, no tengo una calculadora por aquí, 0,394 me dice Bianca, muy bien, gracias. Estos valores de probabilidades siempre me van a dar entre 0 y 1. Si alguna probabilidad la calculé y me dio negativa o me dio mayor que 1, hay error. ¿No es cierto? Ya, sigamos. Déjeme ver la orilla. Ya estamos bien. Pasando al limpio. Dice, cuando en un experimento que aún no se realiza se puede conocer la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, se llama prioridad a priori. Se los voy a explicar. Entonces dicen, cuando un experimento yo aún no lo realizo, pero yo sé cuál va a ser la probabilidad de por medio, esto se llama a priori. ¿Sí? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Si en cambio el experimento o parte de él ya fue realizado y se conoce el resultado con esta información, la ocurrencia de otro suceso podría cambiar. O sea, fíjense bien, si yo sabía cuántos incendios habían en total por falla eléctrica o por un aparato electrónico, yo sabía ya cuál era cuánta cantidad habían de ellos, pero yo después le puse una condición, que fuera atendido por la compañía de bomberos 2, cambió la probabilidad. Esta nueva probabilidad es a posteriori, o sea, posteriormente que yo conozco algo, que sucedió algo, eso es probabilidad condicional. Cada vez que yo digo posteriormente a que haya sucedido algo, es probabilidad condicional.
¿ya? Y cuando no hay probabilidad condicional se llama a priori, ¿sí? O sea, yo voy a calcular la probabilidad antes de que me den una condición. Se lo voy a explicar. En tanto se conoce una condición, cuando yo ya conozco una condición, muchos otros resultados se eliminan. Por ejemplo, el total de incendios atendidos eran 298, pero después yo eliminé mucho, me quedé solamente con 76, cambiando los resultados favorables, porque ahora yo no estaba trabajando con todo el espacio muestral, con todo el total de incendios, solo con 76. Se los voy a explicar que el último ejercicio dice que el típico ejemplo dice lanzar un dado honesto y registrar los puntos en su cara superior. Fíjense bien. Primero voy a escribir el espacio muestral. Recuerden que el espacio muestral puede ser con ese símbolo que se llama omega o con la E. Se puede escribir de las dos formas. Entonces, se lanza un dado honesto, o sea, que no esté cargado, y se registran los puntos en la cara superior. ¿Cuál es el espacio muestral de un dado honesto? ¿Cuáles son todos los casos que puedo tener en un dado honesto? ¿Cuáles son? Me lo vayan diciendo en el chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 1 al 6. Muy bien. Lo escribimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas esas posibilidades tengo en el lanzamiento de un dado honesto. Dice, suceso de interés sale primo. Voy a poner digámosle, si sale primo, voy a llamar esa probabilidad A. Ese suceso se va a llamar A. ¿Cuáles son los números primos aquí? ¿Alguien recuerda lo que era un número primo? El 2, el 4 y el 6, ya, el 3 y el 5, ya, ¿alguien más que me diga cuáles serán los números primos o no? Veamos, ¿vale? No sé, no importa si estoy equivocándose, así se va aprendiendo. El Brandon dijo otros que no eran los de usted. La Sofía dice el 2, el 3 y el 5. Matías Arao, el 1, el 2, el 3 y el 5. A ver, veamos. Se le voy a hacer como un resumen. Los números primos son los que son divisibles por 1 y por sí mismos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el 3, ¿cómo se obtiene? 1 por 3 y 3 por 1. No se obtiene de ninguna otra forma el 3. Entonces, 3 primo. El 10 será primo, ay, profe. 10 por 1 es 10, 1 por 10 es 10. ¿Sale otra tabla con el 10? Puede obtener el 10 si aparece la tercera tabla ya no es primo. 10 por 1 es 10, 1 por 10 es 10, y puedo obtener otra tabla más que yo obtenga el 10. ¿Que alguien me diga? ¿Se puede obtener el 10 de otra forma? El 10 por 1, el 1 por 10, ¿cuál vale? El 5 por 2. Entonces ya no es primo el 10. El 7 será primo. 7 por 1 es 7, 1 por 7 es 7. ¿Se obtendrá una tercera tabla que ya sea para que deje de ser primo? ¿El 7 es primo? Quiero que me digan. Sí, es primo. Brandon, ¿no es primo? Sí, ya, sí lo es. Muy bien. A ver, otro. El 15, ¿es primo, sí o no? 15 por 1 es 15, 1 por 15 es 15, y ¿el 15 será primo? ¿No lo es? 5 por 3 es 15. Entonces ya nunca más se les vaya a olvidar, chiquillos. En PSU habla mucho de los números primos. Pero el 1 no es considerado primo. El 1 no es primo. Es del 2 en adelante. Ya por ahí creo que Matías Arama ya ha puesto el 1, el 3 y el 5. Entonces, el 13, ¿es primo o no es primo? ¿El 13 es primo? Ahora, así, tienen que volar, tienen que volar. ¿El 13 será primo? Sí, 13 por 1 es 13, 1 por 13 es 13, y no hay una tercera tabla. Entonces, ahora rápidamente díganme, ¿cuáles son los primos de este espacio muestral? El 1 no es primo. El único que no es considerado primito. El 2, el 3 y el 5. Muy bien. El 2, el 3 y el 5 son los primos. Nunca más se les vaya a olvidar cuáles son los primos. Los vamos a escribir aquí. ¿Cuáles son mis primos? El 2, porque 2 por 1 es 2 y 1 por 2 es 2, y no hay otra tercera tabla. El 3, 3 por 1 es 3, 1 por 3 es 3. Y el 5, 5 por 1 es 5 y 1 por 5 es 5. Esos son los tres primos. Déjenme ver que parpadeó un poquito más el chat. Súper bien, 2, 3 y 5. Ahora, miren lo que me van a pedir. La probabilidad a priori de A. A priori. Me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? ¿Cuántos casos favorables tengo? Me están preguntando la probabilidad de A, sin condición, a priori. ¿Cuántos casos favorables tengo que ocurra A? 3. Muy bien. ¿De cuánto?
De 6. Y aquí me dirían, profe, ¿puedo simplificar? Sí, simplifique. Recuerden que cuando simplificamos hacemos las cosas más simples. Pucha, mi amor, no, simplifícate más, no nos enojemos, lleguemos al punto, simplifica la vida. ¿Qué quiere decir? Hacerlo más simple, más chiquitito. ¿Por cuánto se puede simplificar? Se simplifica numerador y denominador. ¿Por cuánto se puede simplificar? ¿Por 2 se puede simplificar? No, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 no se puede. El de abajo se podría, pero siempre se simplifica por el mismo número, por 3. 3 dividido en 3, 1. 6 dividido en 3, 2, 1 medio. Está listo. Que es lo mismo decir, no importa, vale, no importa. Que es lo mismo decir 0,5. Tengo la probabilidad a priori de A. A priori, o sea, no ha ocurrido nada, es antes de. Ahora, si se sabe que salió par, suceso B, ¿cuál es el espacio muestral de salió par? ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuáles son mis pares? ¿No importa, Bianca? 2, 4 y 6, muy bien, estos son mis números pares. El 2, el 4 y el 6. Ahora, la probabilidad a posteriori de A. O sea, ¿qué quiere decir? Ya sé ya que salió par. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra A si ya sé que salió par? ¿Cuáles son mis casos? Entonces, miren, lo voy a escribir. ¿Cuál es la probabilidad a posteriori de A? O sea, sabiendo que salió B, A dado B. ¿Cuántos son mis casos favorables? Cuidado aquí. ¿Cuál es la probabilidad a posteriori de A? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra que salga un primo sabiendo que salió par? Ya no miro este espacio muestral. Esto ya no, esto es como la totalidad de los incendios que eran los 298, esto ya no lo miro. ¿Cuántos son? Solamente uno, el 2. Fíjense bien, lo voy aquí a resaltar. Profe, queda poquito para la hora. Ah, ya, no se preocupe, si este es el último. Sé que quedan 10 minutos. Gracias, profesor. Ya, fíjense. Me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de A sabiendo que salió par? Entonces esto ya no lo miro. Ese espacio muestral ya no me sirve. Solamente tengo que trabajar con esos dos. Ah, entonces, el único primo que tengo acá es el 2. El único primo que tengo acá en el par es el 2. Entonces tengo 1, cambio a pluma, 1. ¿De cuánto? ¿Son de 6? ¿Es de 6? ¿O ahora mi espacio muestral cambió? Es 1 de 3 nomás. Ahora este se convierte en mi espacio muestral. Entonces eso es lo que quiere decir a posteriori. Porque ahora yo conozco una condición, sé algo. Y eso quiere decir que la probabilidad cambió. Es por eso cuando estaba en el juego de Monty Hall y me daban algo, y yo conocía ya algo, que una puerta había una cabra, me convenía cambiarme. Porque la probabilidad cambió. Tengo más probabilidad de ganarme el auto si me cambio de puerta. Porque el espacio muestral ahora cambió. Ya no estaba trabajando con las 3 puertas, solamente con 2. Entonces eso es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy. A posteriori cambia el espacio muestral, ni todo ya no son 6 como en el a priori, como en el primero. Aquí eran 6, aquí solamente son 3. Quedan 5 minutos y tenía uno más, pero no lo vamos a hacer. En Edmodo son exactamente muy parecidos. Los invitamos, chiquillos, a entrar a Edmodo, inviten a sus compañeros, chiquillos. Ya va a llegar un momento que ya se van a cerrar los plazos, aún están abiertos para que ingresen. Esas son las claves de sus 3 terceros medios. Ya viene muy pronto la calificación número 3. Recuerden, chiquillos, que la número 3 es toda la guía de estadística, ¿sí? De la parte 3 hasta la 8, si no mal me equivoco. Es todo estadística. Y muchas gracias, chiquillos, por la participación del día de hoy.